verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 9. Primera de Juan 3. Y vamos a pasar unos cuantos minutos aquí nomás en los primeros 9 versículos. Ok, voy a leer los primeros 9 versículos y pueden leerlos conmigo. Versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practique el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Entonces les dije que enseñamos el método inductivo de enseñar la Biblia, de estudiar. Lo que acabamos de hacer es el primer paso en el método inductivo. Simplemente observamos el texto primero. Yo quiero ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? No me importa lo que el hombre tiene que decir. Quiero saber lo que la palabra dice. Quiero que esas ideas cambien mis ideas. Quiero que el corazón de Dios me cambie mi corazón. Y simplemente el testimonio está aquí. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Y lo que vamos a hablar hoy es de que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros da testimonio a la palabra. La salvación cambió el corazón y cambió nuestra dirección. En un punto estábamos perdidos. Yo estaba perdido, pero ahora estoy encontrado. Amén. Pero la palabra de Dios cambia la mente. Eso fue lo que dijo Juan en Romanos 12. Sean transformados por el renovamiento de sus mentes. Y eso es lo que la palabra de Dios está haciendo con nosotros. Nos está cambiando. Está cambiando. Y eso es el contexto de mi mensaje esta mañana. Es una declaración.
Yo lo quiero decir. I am. Yo soy cambiado. Yo quiero que ustedes lo digan esta I want you mañana. to say, I am. Quiero que digan, yo soy cambiado. That's right. And En el versículo 1, that's exactly what John wants us to remember. eso es exactamente lo que Juan quiere que nos recuerde. Oh, Mirad, Oh. mirad, look, look, miren, look at God's love. miren el amor de Dios. Look what He has. Miren lo que Él tiene. So if you're taking O sea que si están tomando notas hoy esta mañana, you observe the text, cuando observamos el texto en el método inductivo, if you remember, how does the passage ¿cuántos de ustedes han tenido una curiosidad de cómo el pastor viene a esas conclusiones? you ever wondered? ¿Cuántos? Well, does that by using inductive study. Él lo hace usando un método inductivo de estudio. So we observe, Entonces observamos el texto and now we're going to outline. y ahora vamos a hacer una, como un, perdón, una, basquel, bosquejo, perdón, bosquejo. Yeah. So Versículos 1 al 3, the idea is we are called. la idea es que somos llamados los hijos de Dios. Outline. El primer punto. Then we're going to move to the second outline point. Y ahora vamos a movernos al segundo punto, versículos 4 al 6, It says, abide in Him. o sea, estar con Él. Outline point. Y luego el tercer punto, 7 through 9. versículos 7 al 9, The idea there is not let any man. y ahí la idea es que no dejar ningún hombre que nos engañe. Did you see that when we read that text? Cuando leímos ese texto, ¿vieron esa cosa que dijo Juan? Did you see John said, let no man. ¿Vieron cuando dijo Juan que no dejaran ningún hombre engañarlos? How many of you saw that? ¿Cuántos vieron eso? That's a very important idea. Esa es una idea muy importante. I'm going to explain why that's such. Y les voy a explicar por qué es una idea tan importante. Okay, so let's talk a little bit first about John. Vamos a hablar ahorita nomás del apóstol Juan. So, things about the apostle. Estas son unas cuantas cosas que tienen que saber de Juan. Because I want you to understand the letter. Quiero que entiendan esta Because letra. this Porque esta letra no nomás es importante a esta iglesia, but it's important here. pero también es importante a esta I iglesia. want you to understand more today than it was. Quiero que entiendan que la palabra de Dios es más relevante ahora que antes. Todos Okay, juntos. good. So, the Apostle John, Aquí tenemos a Juan. he's the last living eyewitness. Es la última persona que vio a Jesús. All the apostles are gone now. Todos los apóstoles ya no están. John is the last one. Juan es el último. Great persecution. A persecución ha entrado a la iglesia. Political persecution. A persecución política. But more Lo más importantemente,
this exception has come into Decepción religiosa ha entrado a la iglesia. talk about it. Y vamos a hablar de eso. So he's the last eyewitness. La última persona que vio a He's Dios, he's the last living of el último que todavía vive de los 12 apóstoles. John wrote this. Juan escribió esta letra desde 85 al 90 AD. Written very, very late in John's life. Ya que fue escrito muy tarde en la vida de Juan. John was elder, minor. Juan era el anciano sobre las iglesias en Asia Menor. That means ¿Qué quiere decir eso? just over of all those churches. Era, por decir, el supervisador de todas esas iglesias. John is known as. Juan era conocido como el apóstol del amor. But I want you to understand something. Pero quiero que entiendan algo de Juan. He did not start out as the apostle of love. No empezó como el apóstol del amor. Do you remember? Brother wanted to call down God's wrath upon us. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Juan quería ir a condenar a toda una ciudad con su hermano? And Jesus called John and James sons of thunder. Y Jesús llamó a Juan y a Santiago hijos de trueno. John didn't start out the apostle of love. Juan no empezó el apóstol del amor. It took him an entire lifetime. Le tomó toda una vida para llegar ahí. And in fact, he wasn't there yet. Y todavía no había llegado. So important Esto es muy importante que entendamos de Juan. as he writes this letter, like, God said, Y como va escribiendo esta letra, vemos la transformación que está pasando en la vida de Juan. he didn't start out, No empezó como el apóstol del amor, but we know him. pero ahora sí lo conocemos Because así. that man was Que ese hombre fue cambiado, just like you. como ustedes. Hey, call me the pastor of love. Como mi esposa, ella no me llama el pastor del amor. No. And she calls me pastor of A veces me llama el pastor de enojo, but I'm being changed. Amen? pero estoy siendo cambiado. Amén. Okay, I'm encouraged by that. Quiero que sean animados por eso. Last thing about Una última cosa de Juan. you notice title. Vemos que cuando empieza esta letra no les da su nombre o su título. No necesitaba As his testimony testimonio. and his teaching was more important than Su enseñamiento eran más importantes que su nombre y su título. ¿Ven? this is Esto fue el ministerio de Juan en Asia Menor. a very large place. Un lugar muy grande. Paul went, El apóstol Pablo llegó a Asia Menor y plantó muchas iglesias. by the time Para el tiempo que Juan se hizo el supervisador, Paul had been Pablo ya había sido matado. Timothy, Timoteo ya también había Peter sido. had been Pedro también. John Juan era el último. had a great, Tenía una gran responsabilidad, but he wanted the church God's love. pero quería que la iglesia entendiera el amor de Dios. He wanted the church to understand God's grace. Quería que la iglesia entendiera la gracia de Dios. Que tan fácilmente nos pueden engañar de eso. Now these Estas son unas cuantas fotos de Asia Menor. are on. Y fue donde Juan estaba haciendo su ministerio. I want you to understand
Quiero que entiendan que Grecia and Rome y Roma in tenían influencia en todas cosas de cultura, filosofía and y religión. Todo este cuerpo pequeño de la iglesia. En Guatemala. una ciudad muy grande como Guatemala, la ciudad de Guatemala. I think Y a veces pienso, we can. podemos ser dado a menos. Creemos que no estamos haciendo un impacto. Quiero que estén animados. Esta iglesia es una ciudad en una montaña. Light. Una luz en la ciudad de Guatemala. Praise the Lord. Gloria a Dios. I want you to understand that John had a very Quiero que entiendan que Juan tenía un ministerio muy difícil. let go. No deje que ningún hombre los engañe. What? ¿Qué diría Juan algo así? Oh, La decepción había entrado a la iglesia. and called La decepción se llamaba la herejía gnóstica. false teaching. Era un enseñamiento falso. I want you to understand false teaching. Bible teaching. Quiero que entiendan que los que enseñan falsedad, o sea, lo que no es realidad, entran a las iglesias con Biblias en sus manos. Se parecen a They ustedes, speak like you. hablan como ustedes They say, praise the Lord. y dicen gloria a Dios, They say, hallelujah. dicen aleluya They even open the Bible. y hasta abren la Biblia. But what comes out of their mouth is poison. Pero lo que sale de su boca es veneno. That's Y eso fue exactamente lo que había pasado en el tiempo de Juan. I want Quiero que entiendan, como tenemos esta clase esta mañana, to solve problem. antes de que vemos cómo Juan resuelve el problema, I want you to know what quiero que entiendan cuál es el problema. that way we can Y podemos entender por qué es que Juan está hablando de la manera que So está let's talk hablando. about the problem. Entonces vamos a hablar del problema. Well, the Gnostic heresy, La herejía gnóstica enseñaba a Jesús, but Jesus as an idol, pero Jesús como un ídolo, a historic figure, como una figura histórica, una figura religiosa, but not as Savior. pero no como un salvador. So they would show you, Entonces te enseñaban Jesús, they would give you, pero te daban otra cosa. no, Jesús decía, my sheep mis ovejas hear my voice, oyen mi voz, and they know me. me conocen. Africa, África, I was doing, estaba haciendo un seminario y allá noté algo. Había un pastor, goats. tenía muchos chivos y ovejas. That when they, no, Sé que cuando decía yo chiflaba, decían, yo. Las chivas y esas ovejas, y él se movía, they'd all todos se levantaban follow him. y lo seguían. Entonces yo miraba a este hombre haciendo eso toda la mañana, Eating grass.
Los estaba moviendo a pasto verde. So I said, Dijo, déjame ver algo. so I went. Entonces fui a ese pastor And I said, do those sheep always? y le preguntó a ese hombre que si esas ovejas siempre le escuchaban a su voz. Le dijo, sí. So I said, let me try something. Entonces le preguntó, déjame intentar algo. So hat, Entonces me dio su gorra, me dio su chamarra y le hizo así. Y también chifló y dijo, en Joe. Y esos chivos no se movieron because they knew the master. porque conocían la voz del pastor. ¿Ven? For the voice. ¿Saben la voz de Jesús? ¿Saben entender la palabra del Señor? It's so important. Es muy importante lo que estamos haciendo aquí. Let no man deceive you. Ningún hombre los engañe. Let no man put on the shepherd. Quote, No dejen que un hombre se ponga la gorra del pastor and say, follow me. y diga, síganme. I asked that shepherd a question. Le pregunté a ese pastor una pregunta. Ever Le preguntó que si había algún momento de que esos chivos y esas ovejas no lo escuchaban. Les dijo, sí, hay una vez. Cuando están enfermos. Enfermos. Están conmigo. what was the problem? ¿Cuál era el problema? Amén. Decía no. Lo falso. This Este enseñamiento taught that enseñaba que Jesús no más era un hombre, not God, no era Dios, but that he had knowledge of God. pero que tenía conocimiento de Dios That he passed that knowledge. y que pasaba ese conocimiento a sus discípulos. And that when he died on the cross, Y cuando murió en la cruz, he was not resurrected. no fue resucitado. So they believed in a Entonces creían en un Jesús histórico, but not the Bible. pero no el Jesús de la Biblia. They taught that the Spirit Enseñaban que el espíritu no podía afectar a la carne. therefore worldly Entonces el sin pecado, and transgresión, effect on your salvation. no tenía efecto en tu salvación eterna. That means you can go out and Esto quiere decir que usted podría hacer lo que usted quisiera, would not affect spirit. no afectaría el espíritu dentro de ustedes. Well, that's Sabemos que eso no es verdad. they taught that did hidden knowledge Enseñaban que tenía que haber un conocimiento escondido para entender a Dios. that the Bible was not enough. Que la Biblia no era suficiente, That you needed special knowledge. que necesitabas conocimiento especial, Special knowledge. I did. que es conocimiento especial que nomás ellos proveían. Very popular. Just last week, Escuché a un maestro muy popular esta última semana, a leader in the church. una líder en la iglesia en los Estados Her Unidos. name is Meyer. Se llama Joyce Meyer. Said these words. Ella dijo estas palabras. Bible. Estaba leyendo la And Biblia she stopped y paró and said this. y dijo esto. Not understand this by reading the Bible. No pueden entender esto nomás leyendo la Biblia. You have to understand as I explain. Tienen que entenderlo como yo se los explico. En esa That's sección. we don't Bible. Nosotros no interpretamos la Biblia. The Bible. La Biblia nos interpreta a nosotros. Amén.
You're not looking at the Bible. Ustedes no están viendo la Biblia. La Biblia nos está viendo a nosotros. Amen? ¿Ven? Producieron la idea de sincretismo, That means live your life que quiere decir que ustedes podrían seguir viviendo la vida de ustedes como ustedes quisieran, just. ya nomás hacerse miembro de una iglesia. They taught that your ability Llaman que la habilidad got you to heaven. ah, ah, los llevaban al cielo, But we know that we've been saved by grace. pero nosotros sabemos que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Amen? ¿Ven? Your ability doesn't get you close to God. Nuestra habilidad no nos acerca más a Dios. In fact, you're no more saved. Entonces, ustedes no son más salvados hoy día que el primer día que empezaron a creer y fueron salvados. John says, how great the Father's love. Juan dice, cuán gran el amor de Dios. God first loved you. Dios primero nos amó a nosotros Even when you were out y cuando estábamos afuera, drinking, tomando, taking drugs, tomando drogas, sleeping around, durmiendo con doing todos, these things, haciendo estas God cosas, still loved you. Dios todavía te amaba. So you Entonces no de repente llegamos al conocimiento que éramos pecadores. something convicted you of that sin. Algo nos convenció de este pecado. John says that by the law. Y Juan dice que el pecado es identificado por la ley. Doesn't realize you need God. No nomás de repente supimos que necesitábamos Dios al limpiarnos y luego esperar a que Dios viniera. Bible says, La Biblia dice, while we were yet Christ, aun cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. God loved you. Dios nos amó a nosotros That's primero. what John. Eso es lo que Juan And he está goes, diciendo. and he goes on to say that these people, they don't know God. Estos maestros falsos no conocen a Dios, es lo que Juan está diciendo. Their knowledge is closer, Conocimiento no nos acerca más a Dios. nor do they know you, Tampoco los conocen a ustedes, because you are of God. porque ustedes son de Dios. Do you see? ¿Ven eso ahí en el texto? How many of you have heard of papal authority? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la autoridad papal? Pienso que algunos de ustedes a lo mejor eran de la iglesia católica en algún tiempo. Papal authority. La autoridad papal superside la escritura, lo que la iglesia enseña. Pope is above the Papa es arriba de la escritura. and that you need special understanding Ustedes necesitan un entendimiento especial, in order ¿no? O sea, para llegar al cielo. to believe that. ¿Creen en eso? And for Y eso no nomás es de la iglesia católica romana. about every world, Casi cada religión del mundo tiene una forma de este enseñamiento falso. Seventh-day Adventists, Los adventistas de 7 días, ¿cuántos han escuchado de ellos? they believe that you need an awakening Ellos creen que necesitan un amanecimiento, and una iluminación that they're provide. que sus enseñamientos proveen. Sure, the Bible's okay, Sí, la Biblia está bien, but their writing las les dan conocimiento especial, lo que enseña. some
El islamismo, It's a work faith. una fe que es hecho por trabajos. Nobody knows if they're going to heaven. Nadie sabe si va a ir al cielo, They're just working más están trabajando y trabajando y trabajando to try to get. para tratar de llegar ahí. But we were saved. Pero nosotros hemos salvado por la gracia, Faith. por fe, Not of works. no por trabajos. En ningún hombre se gloríe. Juan continúa, And he says that we are called to dice que somos llamados los hijos de Dios. Hey, I still live Yo creo que muchos cristianos todavía viven en condenación, because they still identify themselves que todavía se identifican con sus pecados. Hay un hermano en el ministerio, está en la iglesia, and he called himself se llamaba cristiano homosexual. still identified. Quiero que vean su horror. Not calling himself son. No se está llamando un hijo de Dios, He's identifying himself. está identificando con su pecado. No, the Bible says Saben que la Biblia that dice, you have been ustedes han sido he who cambiados. believes El que cree changed. ha sido You've cambiado, been transformed. ha sido transformado. Not based on your understanding. No basado en el But conocimiento de because ustedes, the word of says pero so. porque la palabra de Dios lo dice. ¿Entienden eso? You are a new, Ustedes son una creación nueva. not because you think so. No porque ustedes lo creen. Hello? Hola. Not because you think so. No porque ustedes lo creen, But because pero porque la Biblia lo dice. Amén. that's a promise. Es una promesa. Not like No somos para, no está bien para que nosotros nos identifiquemos con nuestro pecado. Tenemos que aceptar que la Biblia dice que somos lo que somos. have what it says have. Tenemos lo que dice que tenemos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Our son. Somos hijos de Dios. Amen. ¿Ven? Worldly knowledge El conocimiento del mundo does not impact God. no impacta a Dios. God doesn't care the knowledge of men. Dios no le importa el conocimiento In del fact, hombre. Foolishness. Incluso la Biblia dice que esa locura Has no sound. no tiene conocimiento de entender a Dios. God's son Entonces rechaza al Hijo de Dios, rejects God's word. rechaza la palabra de It Dios, rejects God's grace. rechaza la gracia de And it Dios, rejects God's children. rechaza los hijos de Dios. But it looks Pero se ve muy religioso. Quiero que entiendan que sí somos salvados. your eternal La eternidad es asegurada. Pero un proceso durante toda nuestra vida de transformación está tomando lugar. O sea, con acuerdo del plan de Dios, no mi plan, plan de cualquier otra persona, flesh la carne, la naturaleza de pecar y el espíritu, Cristo en nosotros, at war. están en guerra, But practice pero practicando vivimiento, o sea, vivir en santificados, arrepentimiento continuo, visión a Dios y sirviendo a Dios, purified. y hace lo que Juan dice que nos purifica. En eso You are being purified.
Estamos siendo purificados, You are being changed. estamos siendo cambiados. It goes on and Vemos en el versículo 4, identify al identificar el pecado. El que peca rompe la ley. lawlessness. Pecado es sin ley. I don't come to God and say, Yo no vengo a Dios diciéndole, Dios he hecho un error pequeño. He hecho algo muy pequeño. No, sin, has pecado. but faithful Pero Juan también nos escribe que si somos fieles to repent. a arrepentirnos y confesar, He is faithful. Él es fiel y justo en darnos perdón. That's Ese es el punto que Juan está haciendo aquí. Continúa en el versículo 5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, and y en Él no hay pecado. how many have Christ? ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo adentro de ustedes? No los vi a todos con la mano arriba. Christ, Que Cristo que está dentro de nosotros, he cannot. Él no puede pecar. There is Hay algo adentro de ustedes, that no puede posiblemente pecar. Cristo. However, De todos modos, you live in nosotros todavía tenemos que vivir en la carne. sin. Y la carne sí va a pecar. It Por eso es que es confuso esto. Continuamos. En el versículo just 6. follow along. Nomás Follow in verse. sigan. Todo el que permanezca en él no peca. That means ¿Qué quiere decir eso? word abide. ¿Ven la palabra permanecer? That's Esa es la llave a este and versículo. that's Esa es la llave a este enseñamiento. false teaching. Telling En que estos maestros falsos estaban predicando que podías continuar en tu pecado. you. But John says, no, you can't. Pero Juan nos dice, no pueden continuar en In sus fact, pecados. if Incluso si siguen en su pecado, you might have a problem. vamos a tener un problema. Ask her. Tenemos que preguntarnos, y hasta yo tengo que preguntarme a mí Am mismo, I? Okay, then. ¿soy diferente hoy día que lo era ayer? ¿Cuántos de ustedes todavía pecan? But I Estoy viviendo, permaneciendo. Estoy en un modo habitual de pecado. Yo era un alcohólico. Dios me sanó de eso. I was still an alcoholic. Todavía era un alcohólico. I might have to question. De que preguntarme a mí mismo este proceso de transformación. Vamos siendo cambiados. Son diferentes de lo que eran ayer. Diferentes de lo que éramos la semana pasada, el mes pasado, año pasado. No dejen que ningún hombre los engañe.
El que hace bien es justo. Exactamente como Dios es justo. Uh, Juan, if we're saved. Juan dice que no podemos pecar cuando somos salvados. Quiero que entiendan lo que quiere ahí. Any Todo lo que hacen que es bueno, cualquier cosa que los anime, que digan, cualquier buen trabajo que han hecho, cualquier buena palabra que le ha dado a alguien, eso fue Jesús. ¿Tienen eso? okay, that part of your nature. Esta parte de su naturaleza no puede pecar. Are you with me? ¿Entienden? That part of your nature. Esa parte de nuestra naturaleza no puede pecar. But some people say, oh, Pero mucha gente todavía dice, oh pastor, todavía peco. because you're Que todavía estamos viviendo en dos naturalezas. Christ, ¿Listo? Carne. this one's going to. Esta va a pecar. And what do we do when we sin? ¿Y qué hacemos cuando pecamos? That's and we Dejamos nuestros pecados y nos What arrepentimos. does ¿Y qué quiere decir arrepentirnos? means to change your mind. Eso quiere decir cambiar nuestra mente. Quiere decir cambiar nuestra dirección. Seguir al pastor. Conocen su voz. He will lead. Él los va a guiar fuera del pecado. Says that which Dice que eso lo que es pecado, el que comite el pecado es del diablo. belongs to the devil. Eso quiere decir que pertenece al diablo. But I want you to. Necesito que entiendan algo. I was in Africa, Yo estuve en África por muchos años. and people, pastors, La gente enseñaba este mensaje. they would tell people that Satan is the problem. Les decían que Satanás era su problema. You need to be delivered from Satan. Necesitan ser regados de Satanás. Have those preachers. Tienen esos predicadores aquí They say you need to be delivered. que dicen necesitan ser entregados. Entonces traigan su dinero. Vengan al frente y traigan su dinero And you y serán entregados. have them. Que Satanás está haciendo un trabajo aquí. But Noten lo que Juan dice otra vez. does El que peca, who is ¿quién es su enemigo más grande? Yo. heart? Corazón es su enemigo grande. Satan is not Satanás no es nuestro problema. your heart. Corazón es el problema más grande. And when you allow Christ to change us, Cuando dejamos que Cristo cambie nuestros corazones, the devil has no son us. el diablo no tiene ningún lugar de agarrarnos. ¿Cómo cambio mi corazón? Está. Su enseñamiento es bueno. No puede cambiar el corazón de nadie. Lo que ustedes tienen que hacer con el Señor. Algo que ustedes son. Guiados.
gerentes. Que es nacido de Dios continuará a pecar. El pastor, pero todavía estoy pecando. Eso nomás quiere decir que somos, Not giving you a license. que no les estoy dando una licencia para pecar, But do you struggle with it? pero se esfuerzan con el pecado, Do you struggle with it? tienen problemas con el Do you pecado. want to do it? Do you enjoy it? Or does it Les gusta hacer el pecado, los convict by it? pecados afectan el corazón. With me? Conmigo Do you feel bad about it? sienten mal cuando pecan. That's conviction. Ser afectado That's the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. And that means you're on the right path. Eso quiere decir que están en el But when you camino correcto. about that sin, Pero cuando paran de importar, que les pare de importar el pecado, it's hard to it. se hacen duros a él, And contra it él, doesn't bother you anymore. y ya no les importa. Could be turning back on God. Pueden estarle dando la espalda a Dios. Simplemente nos de ayudar a encontrar y identificarnos. Que la semilla de Dios está dentro de nosotros. God sees. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Ven eso en su Verse Biblia? 9. Versículo 9. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede ser nacido de Dios. Es la simiente. La naturaleza divina que está dentro But de I- nosotros. Pero quieren interpretar la escritura con escritura. Pedro, capítulo 1. Quiero que entiendan el de la semilla. Capítulo 1. Capítulo 23. Verse 25. 5. 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Que toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Gospel when it ¿Escucharon la palabra cuando se predicó a ustedes? Christ. Recibieron a Jesucristo en su corazón. If you're here today, ¿Están aquí y no lo han hecho? up and if you're here, Si están aquí y todavía no han aceptado a Jesucristo como Salvador, you need Christ. necesitan a Cristo en sus You corazones. cannot fight this fight No. without Jesus. No pueden hacer esta pelea o esta guerra sin Jesucristo. Fail. Van a fracasar. No amount of knowledge, Ningún conocimiento, no amount ningún trabajo bueno o comportamiento and bueno, no amount of ningún conocimiento te puede salvar. it is not all Christ that saves you. No es el conocimiento que tengo de Dios lo que me salva. Cristo.
Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.